Hola, soy Gustavo Rodríguez, editor de Jugo.pe y a nombre de mis compañeros tengo el placer de compartir como parte de la programación de Canal Ya este martes de Jugo titulado Una nueva generación contra el poder, donde los, para mí, jóvenes Fabricio Milla y Yana Camacho conversan con Patricia del Río en esta época de ciudadanos hartos de sus políticos. Y por favor, no dejen de suscribirse a Jugo a través de nuestro QR para que sigamos licuando. Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar acá. La verdad que es un gusto tener la sala llena para hablar de algo tan importante como qué cosas esperamos de las nuevas generaciones en contextos tan complejos como este. La verdad yo no vengo a dar ninguna respuesta, tengo un montón de preguntas, porque queremos entender cómo ustedes, las nuevas generaciones, ven su futuro profesional, su relación con el país, con la política, con las autoridades y las causas que los mueven, que los hacen salir a la calle, por decirlo de alguna manera. Este espacio es para pensar juntos y para tener un poco de esperanza, creo, en estos últimos días que han sido bastante decepcionantes. Tal vez escuchando la fuerza de las nuevas generaciones podamos tener un poquito de esperanza en que las cosas pueden ir hacia otro lado. Hoy día me acompañan Yana Camacho. Yana es periodista y activista por los derechos trans. Hemos trabajado juntas, así que me encanta tenerte acá, Yana. Y Fabricio Milla ha sido productor de Rajes del Oficio, es el espacio periodístico producido por Pedro Salinas, y es un crítico apasionado del arte, de contar historias y de tener la razón según el perfil que encontré tuyo en Instagram. Así que me encanta ese perfil para el día de hoy. Y bueno, señores, hemos pasado por lo que solemos pasar en el Perú de buenas a primeras. Un día te levantas, te lavas los dientes, tomas desayuno y en la tarde resulta que vas a tener un nuevo presidente y a las 12 de la noche se fue el que tenías y vino uno nuevo. Nadie te preguntó si era el que querías, nadie te preguntó si era el que te interesaba, y hay que levantarse el día siguiente con nuevas autoridades, tal vez con poca expectativa, ¿no es cierto? Y con esa sensación de que nos pasan un poco por encima. Yo les confieso, tengo más de 50 años, bastante más de 50 años, he marchado todo lo que tenía que marchar, he visto caer gobiernos a partir de esas marchas, pero últimamente se siente que hay como cierta apatía. Y yo les voy a confesar que cuando a mí me dicen, ¿vas a marchar tal día? Aunque mañana voy a marchar, pero cuando me dicen, ¿vas a marchar tal día? Yo digo, ay, no, yo ya marché lo suficiente, que marchen los jóvenes, ¿no es cierto? Y les debo confesar que las últimas marchas que he ido éramos todos cincuentones. Entonces uno decía, ¿dónde está la juventud? Ha empezado a salir la juventud, tal vez la marcha no es la manera como las nuevas generaciones se empoderan, tal vez las calles no son su lugar natural, así que vamos a tratar de entender cuáles son sus expectativas y qué podemos esperar de esta fuerza que ustedes traen. Así que empezamos con Yana. Yana, me encantaría que nos des una primera impresión de lo que ha ocurrido estos últimos días. Bueno, yo creo que empezando desde la elección, para no irnos tan atrás, de José Gerí como presidente del Congreso, ¿no? Yo creo que en ese momento muchos nos dimos cuenta que él era el reflejo de lo que ese Congreso significaba. O sea, era el perfecto para, digamos, mostrar lo que ese Congreso tiene dentro, ¿no? Entonces, ya desde ahí, con todas las denuncias que además han sido archivadas de temas de violación sexual, yo creo que él también durante un momento se sintió parte de los jóvenes también. Tiene 38 años, por lo tanto es relativamente un político joven, ¿no? Él se sintió también como parte de, sin embargo, al estar inmerso en la política de ese tipo, en la política donde se arman estrategias bajo la mesa, donde se ponen de acuerdo, tú votas por mi ley, yo voto por tu ley, donde los congresistas no contratan a sus familiares directamente, pero sí el del compañero, ¿no? Entonces, él ha crecido en todo ese entorno. Se ha ido develando además quiénes son las personas de Somos Perú, que es su partido, que están detrás de todas las decisiones que él está tomando, ¿no? Entonces, sí es cierto, puede ser un rostro joven para la política, sin embargo, es un rostro joven que
tiene ya y ha aprendido y ha crecido en esa política que todos detestamos, ¿no? Que todos intentamos decir que, claro, no hay que generalizar, pero que digamos mayormente en el caso del Perú, siempre pareciera que los peores profesionales, ¿no? En sus diferentes áreas o carreras, eligen ser políticos, ¿no? Y eso, digamos, daría a entender que su finalidad no es el bien común, no es el bien de la ciudadanía, de los peruanos y peruanas, sino más bien sus bienes, o piensan en sus cuestiones personales, ¿no? Entonces yo creo que partiendo de eso, desde que él asumió como presidente del Congreso a liderar la mesa directiva, yo creo que ahí podemos ir dándonos cuenta de que esto que estamos viviendo ahora ha sido resultado de un poco lo que tú decías, ¿no? La apatía. Sin embargo, creo que Dina Boluarte, porque yo quiero también resaltar eso, y eso nos pasa a todos los peruanos, cuando alguien te pica, ¿no? Cuando alguien te dice algo que te incomoda de verdad, pues somos picones, es cuando tú dices, o sea, me lo estás diciendo a mí, ¿no? O sea, que te digan, los peruanos ya aprendieron que marchando no se soluciona nada, yo me he bañado en manteca, me llega altamente lo que me digan, ¿no? Marchando no va a dejar de haber extorsiones. Esas cosas ha hecho que más bien todos digamos, oye, ¿qué tal concha, no? O sea, ¿qué tal, en verdad, literalmente, ¿no? ¿Qué tal conchudez para salir a decirnos eso? Entonces yo creo que ahí nos ha dado en los picones que somos los peruanos y peruanas, y eso se ha visto en las últimas semanas en las diferentes manifestaciones que ha habido en las calles, ¿no? Sin embargo, todavía no son lo suficientemente masivas, aunque el día de mañana yo creo que la gente va a salir a la calle porque ya hablaremos del premier que nos acaban de encajar. Nos han encajado un presidente por el que nadie votó. Este señor era accesitario, ni siquiera fue elegido congresista. Con 10.000 votos quedó después de Vizcarra. Cuando lo votaron a Vizcarra, entró él. O sea, tenemos un presidente que nadie eligió, poniendo a un premier que ya tendremos tiempo de hablar de todos los problemas que trae. ¿Crees que hay, Fabricio, una subestimación, una suerte de no van a salir a marchar, ¿no? Están asustados porque nos volamos a 50 cuando empezó el gobierno de Dina y por lo tanto la gente tiene miedo de salir a la plaza, ¿no? O sea, queramos o no, son dos gobiernos distintos. Yo creo que el gobierno de Gerí sí ha considerado dentro de su cálculo el corazón de la calle. E incluso Gerí ahí mismo es producto de un cálculo político en vistas electorales de los partidos en el Congreso. Entonces, el gabinete incluso, que es un gabinete que si bien tiene a este impresentable en la PCM, en los ministros en particular tenemos una serie de burócratas funcionarios de carrera que no tenemos muy bien no tenemos muy claro quiénes son, no tienen mucha huella política, entonces el ciudadano de a pie no tiene los recursos todavía hasta que los periodistas puedan hacer su trabajo de decir, oye, este es bueno, esto es malo. Yo creo que el gobierno sí está tomando en cuenta el sentir de la calle, sin embargo aún nos subestiman. Nos toman en cuenta un poco más que antes, porque estamos un poco más hartos, porque estamos un poco más enojados, y estamos hartos de estar hartos porque hemos estado hartos durante todo el gobierno de Dina Boluarte, pero la gente se cansa de cansarse, y estamos saliendo, gracias a Dios. La realidad te explota en la cara, ¿no? O sea, la inseguridad es inmanejable, los jóvenes lo sienten, y como tú dices, si bien la calle no es su hogar, sino tal vez sus expresiones son más digitales y postmateriales, se siente la necesidad de hacer escuchar sus demandas en la calle. ¿Cómo han visto estas últimas semanas la salida de la llamada generación Z? ¿No es cierto? Yo la verdad que ando más mareada con las generaciones. Antes de entrar le decía a Gustavo, sóplame, ¿qué generación somos? Nosotros somos X, Patricia. Ok, gracias. ¿No? Porque entre los nombres, las letras, yo veo a mi hijo que tiene 17 años que, por ejemplo, me dice, mamá, ese es 08, ese es 06, ese es 07. Y yo al comienzo no entendía nada, hasta que me di cuenta que habían nacido en el 2008, 2007, 2006, y para ellos es importantísimo en qué año naciste, ¿no? Yo decía, novedad para mí. Yo les pregunto,
esta salida de estos chicos, que tampoco ha sido tan masiva, la represión de Dina ha sido absolutamente desproporcionada, había más policías en la calle que manifestantes, pero sí implica ya un germen, unas ganas de manifestarse. ¿Cómo lo ven? ¿Se sienten parte de eso? ¿Sienten que eso se puede ir conformando en un movimiento social más grande, como fue el del 14 de noviembre que se bajó Merino, por ejemplo? Yo creo que sí, yo creo que hay que tener en cuenta que justamente cuando te juntas con un grupo de personas que buscan un fin común, es que empiezas a hacer activismo, por ejemplo, ¿no? En este caso, con conciencia social, de política también, pero se construye, ¿no? Los movimientos sociales en todas partes del mundo, a lo largo de la historia, se han construido de a pocos. No hay un proceso perfecto, no hay una fórmula que te puede decir tienes que hacer esto, esto y esto para que tu movimiento social, tu causa, valga la redundancia, esté bien encauzada, ¿no? Entonces se está aprendiendo, ¿no? Se está aprendiendo además utilizando los medios digitales como una herramienta también. En su momento se le conoce, bueno, se le sigue conociendo como ciberactivismo, ¿no? Pero luego te das cuenta que no solamente es necesario demostrar tu rechazo contra el gobierno hackeando el sistema, por ejemplo, de la policía, revelando quiénes son los policías terna, ¿no? O demostrando que el sistema informático peruano es vulnerable, ¿no? Eso pueden ser los primeros indicios, porque inclusive para ello ya se van formando grupos que han pasado del tema digital ahora a las calles por toda esta coyuntura, ¿no? Y además, y retomo lo que decía, ¿no? Creo que es cuando te pican, cuando te dicen no puedes, cuando te menosprecian, que es además una constante en los peruanos, en la diversidad de mujeres, en la diversidad de etnias y pueblos originarios que tenemos aquí en nuestro país, que siempre cuando nos miran por encima del hombro, cuando nos menosprecian, cuando sientes que finalmente eso es discriminación, ¿no? Es que sales a movilizarte, ¿no? En este caso, y recordemos que todos los movimientos sociales o los activistas son personas que se indignaron con lo que ven, con lo que viven, pero a diferencia de los que se indignan y se quedan en sus casas renegando, estas personas deciden salir a la calle, ¿no? Entonces, creo que los jóvenes, mis compañeros y compañeras, porque claro, están saliendo, el 8M estuvimos con un montón de chicas, por ejemplo, jovencitas que tenían miedo, pero que estaban ahí, ¿no? Estaban pegadas a la policía, por ejemplo, en la Plaza San Martín, ¿no? Y ellas mismas se daban cuenta que entre ellas se daban la fuerza, ¿no? O sea, yo sola, claro, no voy a poder, pero si estoy contigo y contigo acá, sí vamos a poder, ¿no? Entonces, pero para llegar a eso tienes que empezar a hablar de estos temas, a involucrarte de estos temas. Lamentablemente los medios de comunicación en nuestro país están muy sesgados, ¿no? Y ha sido una cachetada además para ellos, para los que mueven los medios tradicionales, que las redes sociales los hayan desplazado y que los principales personas que ahora mueven masas y que te pueden cambiar las narrativas estén en las redes sociales alternativas, que se les llama, o independientes, ¿no? Entonces, que ya no son tan alternativas porque son las que consumen la mayoría de los jóvenes, exacto. ¿no es cierto? Entonces, ha sido eso. Yo creo que es pasar de lo digital, del ciberactivismo, a las calles, y los chicos, las chicas se están dando cuenta que sí pueden, ¿no? Por ahí siempre en las redes sociales escucho cuando los adultos dicen, pero pregúntenles a ver esos chicos por qué marchan, ni saben por qué están marchando, no conocen de leyes, no saben de la Constitución, pero justamente creer eso es lo que hace que ellas salgan a las calles, ¿no? Motivados a decirte, ok, sí, probablemente no lo sé, pero no es una garantía ir a la universidad, o tenemos tantos buenos, entre comillas, profesionales con altos cargos, con 2, 3 carreras, y eso no es sinónimo de que vayan a ser buenas autoridades, ni mucho menos buenos políticos partidarios, ¿no? Entonces, creo que es una suma de rebeldía. Los jóvenes siempre tienen, quizás tenemos un poco más de energía, ¿no? Tenemos menos miedo, y eso también ha hecho que salgan. Y solo para terminar esa parte, creo que no han salido antes porque no había nada que los motivara. Ahora creo que Dina ha encendido esa mecha que ha hecho que ahora esta bola de fuego siga creciendo, ¿no? Uh-huh. Y además es curioso, esta suerte de apatía no es nueva. Yo crecí en los 90 ya era más que una adolescente, era una joven, y recuerdo que había este reclamo porque Fujimori hacía lo que le daba la gana y la gente estaba en su casa.
Es más, el día que finalmente salimos todos a protestar, ya no me acuerdo muy bien por qué, creo que fue porque Fujimori decidió que iba a reelegirse una vez más y eso ya era inconstitucional, y salió la gente con polo blanco y con las manos blancas, pintadas de blanco en son de paz, porque era una época en que también te podían meter un balazo, ¿no? Y me acuerdo clarito que la portada de Caretas decía el día que despertó la generación X. Era como, por fin. Pero siempre llega ese momento. Finalmente llega ese momento. El 14 de noviembre fue ese día en que de pronto todo el mundo estaba en su casa y todo el mundo salió. Y a pesar de que el ciberactivismo puede parecer que deja a la gente manifestándose a través de un clic, también puede ser la manera como se organizan de forma mucho más eficiente de lo que nos organizábamos nosotros, que teníamos que colgar un papelógrafo en el panel de la universidad para avisar que había una marcha, porque no había de otra manera, ¿no? Así que, Fabricio, cuéntame un poco tú, ¿cómo ves la posibilidad de que esta generación que ha empezado a involucrarse en política haga un cambio con respecto a lo que estamos viendo, ¿no? Larga pregunta, porque mi leitmotiv estas últimas semanas ha sido que si bien la marcha es un primer paso muy importante y muy grande, no deja de ser un primer paso, ¿no? Nos tenemos que organizar en lo que nosotros creamos mejor que podemos apoyar y servir al país, ¿no? Como conocernos, hacer un ejercicio de autoconocimiento y decir, bueno, yo sirvo mejor de activista, yo sirvo mejor de político. Y en general, mantener la actividad política en la posmarcha. La marcha es muy importante, pero si es que nosotros no le damos mantenimiento, vamos a terminar igual de desprestigiados que la generación que salió el 14N. Que los políticos se han tirado hablando que han sido la generación del cristal, que la generación del bicentenario fue una estafa. Los influencers que salieron entonces no han visto réditos de haberse involucrado políticamente entonces y ahora están como que súper desconectados de la política, y creo que estamos corriendo ese riesgo y ese es el gran miedo que yo tengo. Yo soy un poco huérfano de generación porque yo empecé a involucrarme políticamente un poco después de lo de la generación del bicentenario. Y entonces intenté involucrarme políticamente en un momento donde todas las estructuras partidarias de organización juvenil estaban un poco abandonadas, porque habían quedado aterrados de lo que pasó en la generación del bicentenario. Salió Sagasti y todos dijimos, bueno, trabajo hecho, y seguimos con nuestras vidas. Pero hay un trabajo muy importante en la posmarcha y eso es a lo que yo quisiera motivar. A darnos los 15 minutos de incomodidad al inicio del día, a escuchar las noticias, pese a que nos joda, pese a que nos arda. Esto es un mensaje principalmente para jóvenes, porque hemos vivido tanto tiempo en la comodidad y mira lo que nos ha pasado. Estamos sumidos en la inseguridad, en el desconocimiento completo de quiénes son nuestros representantes, en que nos pisan la espalda cada diario y no sabemos dónde estamos y quiénes nos han terminado gobernando. Entonces, animaría a hacer este ejercicio de autoconocimiento como uno de mis miedos principales de esta generación. Es curioso, Fabricio. Me gustaría hacerte una repregunta porque, por ejemplo, en Chile vimos cómo las marchas, que además quedaron truncadas por la pandemia, terminaron llevando a la presidencia a un protagonista de esas marchas. O sea, Boric no es otra cosa que un político que se formó en la calle, que empezó saliendo a protestar. Acá no logramos hacer ese trasvase. O sea, está la marcha, no hay caras reconocibles, hay una masa que protesta y tenemos una cédula de votación ridícula con más de 40 candidatos, pero ahí no parece haber espacio para estos chicos que finalmente salieron a bajarse a un presidente. Bajarse a Merino no fue poca cosa, ¿no? Hay que preguntarse en qué espacios de organización política están los jóvenes que salieron a marchar por Merino. Y si no están en ninguno, tenemos ahí el gran problema, que es el del mantenimiento y de mantener la estamina de la indignación política. Porque la emoción que despierta el Perú es rabia, y como dije en la primera respuesta, nos hemos
hartado de estar hartos porque hemos estado hartos todo este tiempo y hemos estado enojados de los políticos todo este tiempo, pero no nos hemos animado a hacer nada porque no creemos en que la marcha pueda servir. Yo creo que lo que ha cambiado no es que nos hemos indignado por algo nuevo, que haya pasado algo nuevo, sino porque sentimos que la marcha puede por fin hacer algo y que la marcha tiene resultado. Entonces se ha vacado Dina Boluarte gracias a con un principal motivador de la calle y de la gente expresándose espontáneamente, sin organización política, y hemos logrado que los partidos del pacto vaquen a Dina Boluarte por el miedo que tenían de lo que podía pasar si es que no lo hacían en sus réditos políticos. Entonces estamos envalentonados y creemos que podemos hacerlo de nuevo con Gerí. Y sí podemos. Y aparte nos han dado un motivo, ¿no? Porque hoy día con la elección de ese premier, creo que ha sido una especie de decir, mira, acá, a ver qué vas a hacer ahora, ¿no? Porque hasta ayer, inclusive, en los grupos hablábamos y decíamos la gente, ¿por qué vamos a marchar ahora? Ya sacaron a Dina, ¿no? Que por la inseguridad, que por José Gerí, que lo saquen, sí, pero ¿quién entraría? Que si entra Rospigliosi, o vamos a tener que pedir que, o sea, no había un solo objetivo claro, ¿no? Como que tumbarse la actual mesa directiva del Congreso para que nuevamente busquen entre todos ellos a alguien que, o sea, no estaba claro, ¿no? Habían ideas sueltas, pero creo que con la elección del premier han dado el objetivo perfecto para salir mañana, ¿no? Yo pocas veces como periodista he tenido, porque no está bien hacerlo y no era algo que hacía, he tenido enfrentamientos en Twitter, ya no tengo cuenta de Twitter, hace años tenía, con una autoridad elegida. Y las tuve con Ernesto Álvarez. O sea, me peleé en Twitter y él terminó diciéndome abortera como presidente del Tribunal Constitucional, porque obviamente defendía lo que tengo que defender, el aborto por violación y el aborto terapéutico. ¿No es cierto? Ni siquiera, les voy a confesar, me atreví a decir que creo en el aborto en todas sus formas porque no tenía ganas del bullying que me iban a hacer. Pero esas dos causas sirvieron para que el presidente del Tribunal Constitucional me dijera abortera. Ese es el señor que hoy día está al frente de la PCM. Esa persona que es absolutamente homofóbica, que es absolutamente conservadora, que además ya calificó a todos los que van a marchar mañana de terrucos. Me parece casi como una provocación haberlo. Ya Gerí, con todo su historial de violador, ya tiene bastante en contra. Pero además escoger a este señor es como una provocación. Y yo creo que cada diferentes congresistas, y eso habla de la calidad de congresistas que hay. Y ahora que tú mencionabas lo de Ernesto Álvarez, yo tengo un enemigo también que empezó en Twitter y que nos hemos dicho la vela verde, que es Alejandro Muñante, por ejemplo, ¿no? Oh, Dios santo. Y él me ha dedicado en momentos en Radio Betel, ¿no? En su podcast, a hablar de mí, a hablarme en masculino, a tratarme como un hombre, por ejemplo, ¿no? Para descalificarme. A raíz de justamente enfrentarlo sin miedo, ¿no? Porque claro, y es lo que mucha gente decía, oye, el congresista es congresista, es un padre de la patria, entre comillas, ¿no? Sabe el alcance que tiene y sabe que agarrarse con alguien, insultarla, promover que la gente vaya, porque los de Renovación Popular tienen eso, ¿no? Estos trolls que están todo el tiempo entrando a las cuentas de muchas personas que estamos del otro lado de la orilla, de la vereda, a insultar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vemos personas como él, como Alejandro Muñante, como Rospigliosi, ¿no? La vez pasada escuchaba en un programa que estaban haciendo un top de los peores congresistas que hay, ¿no? Pero eran todos. Sí, claro. Y estaba Patricia Chirinos, Patricia Juárez y Rospigliosi, o sea, estaban todas estas personas y todos ellos tienen en común la desfachatez, ¿no? De salir y saber que no han sido elegidos por una mayoría, porque claro, el Perú en los últimos años no ha ido reduciendo la cantidad de peruanos que van a votar, o votan en blanco, o viciados, prefieren pagar su multa. Pero entonces es esa clase política, es ese tipo de gente que ya tú no los respetas, ¿no? Y es lo que mucha gente conoce como cuando juegan un partido de fútbol, un partido de vóley con un equipo más fuerte, ¿no? Tienes que faltarles el respeto en la cancha, o sea, y
plantarte bien y decirles, a ver, ¿qué vas a hacer? Pecharlos, como se dice, para que ahí te des cuenta que son ciudadanos como el resto y que más bien nosotros tenemos que rendirles cuentas. Cuando ya rompemos esa barrera que creemos que ellos son superiores, que porque fueron elegidos, porque siempre salen ellos, se sienten envalentonados entre ellos mismos, ¿no? Es por eso que vemos que han avanzado, entre ellos mismos se envalentonan para ser violentos, homofóbicos, transfóbicos, y digamos, de este grupo, porque entre ellos mismos han encontrado cómo apañarse, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno de los representantes, salvo algunas excepciones de este Congreso, ha hecho que se gane el repudio de la gente, de jóvenes y adultos en general, de manera institucional, ¿no? O sea, tanto que ellos buscan su institucionalidad, en realidad es todo el Congreso, e inclusive personas como Susel Paredes o Ruth Luque, y otros congresistas reconocen que son parte de ese Congreso, que es el peor Congreso de la historia, ¿no? Ahora, me encantaría decir que todos los jóvenes repudian eso que acabas de describir, Yana, pero en el Perú y en el mundo basta ver las encuestas para saber que hay un grupo de gente y de hombres jóvenes, pero no solo hombres, también mujeres, que cada vez apoyan más a estas ideas conservadoras, absolutamente discriminadoras. En España, Vox todavía no tiene la posibilidad de ganarle a los partidos de centro, pero ha subido una barbaridad. Y su grupo en el que ha subido más son chicos entre los 15 y los 25 años. En Alemania está empezando a ganar la ultraderecha o tener mucho más votación en zonas donde no lo pensaba. Y en el Perú mismo hay un apoyo de jóvenes a estas ideologías. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, el péndulo, ¿no? Sí, o sea, hay esta desaprobación a Dina Boluarte, popularmente conocida, y que además se conoce que el margen de error puede ser tal que la cifra de desaprobación sea negativa y haya como pues, un menos 3% de aprobación. Claro. Graciosísimo y fruto de risas de todos los científicos sociales del mundo. Pero no, esta desaprobación no es homogénea, ¿no? Y también cuando se refieren a los jóvenes no estamos refiriéndonos a un grupo homogéneo, ni siquiera cuando hablamos de generación Z, ¿no? Hay valores completamente distintos y además la distinción y la variedad está motivada por la generación de burbujas, burbujas de algoritmos. Entonces ya no hay como que grandes fenómenos comunicacionales de televisión, sino hay creadores que cada vez apelan a menos gente y cada vez el negocio es más los nichos. Entonces mediáticamente... Cada vez todo más atomizado, ¿no? Sí, todo está más atomizado y se generan guetos. Entonces, por eso la organización sufre en ese sentido también, porque tenemos ideas de universos que no lo son, ¿no? No todos los jóvenes son progresistas, tampoco todos los jóvenes son conservadores, pero sí ha habido un innegable péndulo de una juventud mucho más progresista, ¿no? Que recuerdo en el 2018, en el 2019, las redes estaban inundadas alegremente de cabellos pintados de colores, de reivindicación, de pañuelos verdes, y ahora más bien la estética juvenil en redes. Pintado de colores y me quedo mirando. No, te queda precioso, pero... Es la estética facha. Pero ahora estamos en una estética de el clean look, el pelo con gel, la colita, todo monocromático. Entonces estamos... El vestido pegadito, el chalequito, el pelo cortadito. El fachaleco. El fachaleco, exacto. Entonces, sí hay que es Charlie Kirk, por ejemplo, esa representación, ¿no? Sí, y que es un representante genuino de este fenómeno que la revolución ahora es de derechas, ¿no? Y ahora es popular la revolución en el sentido de las derechas. Y que hay que escucharlos y hay que escuchar además por qué piensan así. Porque siento que hay unos dolores bien particulares
que si nosotros hacemos hombres de paja y les decimos, son conservadores, son fachos, fuera de mi burbuja, no te escucho, no te quiero, eres un retrógrado, nos vamos a dividir como sociedad y estamos apuntando en el lugar completamente indicado. Nuestro rol como progresistas es mostrar por qué la tolerancia es bacán, y que el discurso de tolerancia sea tal con todos y poder tener incluso pensamiento crítico con lo que nosotros creemos que es incuestionable, y hacer un ejercicio genuino de conversación y abrazar la diversidad en su integridad con conservadores y progresistas bajo la base del respeto. Hay que tener mínimos, sí, no digo que no hay que tener mínimos, pero no hay que cerrarnos a escuchar a todos porque si no nos quedamos solitos y el mundo nos aplasta. O sea, todos tenemos un límite, ¿no es cierto? Y así como no te pones a debatir con un pedófilo, porque no hay nada que debatir con un pedófilo, no te pones a debatir con gente que lo que promueve es la muerte del otro, ¿no es cierto? Exacto. Pero a ver, Yana, aquí me gustaría, si somos capaces, y me incluyo, de hacer una autocrítica. Porque algo pasó. O sea, si yo pienso en la década anterior, me parecía que el mundo era chévere. O sea, había una inclusión de distintas minorías, llámense sexuales, raciales, de todo tipo. Y el mundo era como, no sé, discúlpenme la banalidad, pero como un comercial de Benetton, ¿no? O sea, United Colors, todos entraban en la foto. Y de pronto eso más bien se volvió a lo contrario, a tratar de uniformizar un tipo de comportamiento, un tipo de vida y sacar a todos los que no estuvieran en el cuadro. Sin embargo, yo sí reconozco que en esa etapa de inclusión hubo también un espíritu de cancelación muy fuerte. Muy fuerte. Es decir, no piensas como yo y te hago puré. De los progresistas, que fue más o menos ponerle en bandeja a esta derecha intolerante una forma de actuar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives tú? Yo creo que el principal error de los progresistas en general, o quizás de esta cultura woke, ¿no?, ha sido ese tufillo de superioridad moral, ¿no? Con decirle a alguien, respeta a las minorías, respeta a las mujeres, y yo sí respeto, entonces yo soy mejor que tú, ¿no? Porque yo sí respeto, yo sí entiendo qué son las letras LGBTI+, yo sí entiendo qué es identidad de género, qué son, o sea, y cuando, como le llamamos, ¿no?, escuelear, ¿no? Cuando alguien se siente escueleado, obviamente va a generar ese rechazo, ¿no? Pero nadie quiere ser escueleado por nadie, ¿no? Porque tú consideras que nadie es superior que nadie. Entonces, ese tufillo de superioridad moral creo que ha sido el error de los progresistas, del progresismo, o en todo caso de los máximos referentes que hemos tenido, no solo en el Perú, en Latinoamérica y en otros países, ¿no? Ese tufillo de superioridad moral es lo que ha jugado bastante en contra y la gente se cansó, ¿no? O sea, se cansó que le digan cómo vivir, porque eso es lo que la gente dice. O sea, a mí me han criado así, ¿no? O sea, yo he vivido en un hogar machista, así soy, así voy a morir, es lo que hay, lo tomas o lo dejas, ¿no? Entonces, pero antes tenían vergüenza, que es en esos años que dices que hemos vivido como que bien, tenían vergüenza de decir soy homofóbico, soy transfóbico, soy racista, ¿no? Ahora es una bandera. Exacto, hoy lo usan y eso es, creo, la narrativa del odio, ¿no? Utilizar el odio, y eso va a ser lo que viene en las campañas electorales del 2026, ¿eh? Van a utilizar el odio como una de sus herramientas, ¿no? Van a utilizar a las personas LGBTI+, a los políticos que están a favor de las comunidades minoritarias o vulnerables. La derecha va a agarrarse de eso para decir, mira, esto es lo que quieren degenerar a los niños, quieren degenerar a las niñas, ¿no? Entonces, yo sí, por ahí haría la autocrítica, porque si bien yo considero que siempre he tratado más bien de no tener, porque yo hace tiempo identifiqué eso del tufillo de superioridad moral, tratar de verme más, entre comillas, mortal, humana. Sí, yo puedo saber de derechos de mujeres y derechos reproductivos, conozco derechos de las personas LGBTI+, pero también soy una ciudadana, o sea, y eso no me define, y seguramente tengo mis vulnerabilidades, ¿no? Pero creo que yo cambiaría ahora. Yo por algún tiempo, cuando me volví activista, sentía que tenía que estar siempre en mi modo de pedagogía, ¿no? De pedagogía LGBT o arcoíris. Y con todo el mundo intentaba como que evangelizar, ¿no? En que la combi, que no sé qué. Y aparte porque siempre me sacaban con preguntas y yo decía, no, es mi rol. Mi rol es hablar de esto con cada persona que pueda, ¿no? Pero, número uno,
no todo el mundo quiere hablar de esos temas en todos los espacios. Y número 2, tú te cansas también, ¿no? O sea, una se cansa porque de pronto estás peleando con todo el mundo. Y yo lo que cambiaría es eso, cuidar bastante cómo damos el mensaje, además como comunicadora, como periodista. Sí diría que creo que ha sido cansino la forma en que se ha dado los talleres, las charlas, estos temas. Quizás deberíamos nosotros ser más creativos, estrategas, para vender las ideas sin que la gente se dé cuenta y sin que sienta que los estás escueleando o le estás diciendo que tú eres más que ellos por conocer un poquito más sobre derechos humanos, por ejemplo, ¿no? A ver, Fabricio, ayúdame en esta reflexión. Leí un libro, por supuesto no me pregunten cómo se llamaba la autora porque soy pésima para eso, pero ahora lo sé como el título era La generación ofendida y es de una francesa que además es lesbiana, ¿no? Y una mujer recontra progre, pero ella decía una cosa muy interesante y era, había tanta necesidad de reconocimiento, yo soy de tal etnia, yo soy de tal, no sé, opción sexual, yo soy, en fin, había tanta necesidad de reconocimiento en tu identidad que se perdió lo que teníamos de común y que al final creo que las siglas LGBTQ+, o sea, tienen que ver con eso, tiene que, cada grupito tiene que tener una representación. Y esta mujer decía algo que a mí me parecía interesante, no es que tengas que reconocer que esa persona es transexual. Es que para darle un papel en una serie no te tiene que importar si es transexual o no. O sea, ese no tiene que ser nunca más un criterio. Simplemente es buena actriz, lo hace bien, listo, pum, que vaya, ¿no? Y no sé si estamos perdiendo, si estas generaciones han perdido en estos nichos de los que hablabas hace un rato, un poco un sentido de comunidad, ¿no? ¿Cómo seguimos adelante si no hay sentido de comunidad? Lo encontramos, o sea, el humano lo encuentra. Y creo que las marchas son una muestra de eso, ¿no? De que al final las marchas van a ser una confluencia de comunidades y nos vamos a conocer entre los así llamados dibujitos y las personas que están activas en política y que son parte de un sector más progresista y, bueno, ya no van a participar los transportistas, pero asumo que otros gremios van a participar y ahí vamos a poder conocernos. Entiendo que tiene que ser un ejercicio democrático y en donde podemos conversar con las personas. Pero el reto de una marcha está en que la gente ponga sobre la mesa lo que tiene en común, no Exacto. lo que la diferencia, ¿no? Sí, ¿no? Está tenemos que al final apelar a lo materialmente inmediato. La agenda común es la inseguridad, la agenda común es la anticorrupción. Luego tenemos, claro, demandas particulares de sectores progresistas que sí se tienen que hacer trabajo comunicacional para hacerse más atractivas y para mostrarse y tal vez mostrar por qué son necesarias para el desarrollo de la sociedad en su conjunto, que no se han entendido como tal y han terminado siendo excluyentes en vez de incluyentes, que es lo que estaban presumidas a ser, ¿no? De acuerdo. Leí el otro día un libro de Carlos Granés que se llama El rugido de nuestros tiempos y él decía algo muy interesante. Decía, el arte era el lugar natural de la disrupción. En el arte, la gente, sobre todo en el arte de los 70, 80, 90, ocurrían las famosas performances, entonces, no sé, una chica se calateaba en un museo, en fin, pónganse a imaginar ustedes todas las locuras que vimos durante esas décadas, porque era un arte que buscaba romper lo convencional. Claro, Granés dice, después compraban la foto de la chica calata a un millonario y la ponía en su casa, con lo cual el sistema seguía funcionando. Perdón por esta interrupción, pero es necesario que les recuerde que entren a este QR y se suscriban a Jugo por solo $3. Solo así tendremos sostenibilidad para seguir dándoles gratuitamente programas como este, nuestro podcast, nuestros artículos en nuestra web y otros conversatorios. Pueden entrar a suscribirse también a jugo.pe, pero entren ahorita al QR. Y si no quieren suscribirse, pueden donar su voluntad a través de Yape, aquí en este QR también. Muchas gracias por su apoyo económico. Gracias a ustedes no tendremos que desenchufar la licuadora.
Ahora sí, proseguimos. Pero en algún momento, los jóvenes adoptan, por N razones que tienen que ver con la pandemia, con el cambio climático, etcétera, una serie de necesidades. Por ejemplo, el reconocimiento de la mujer, el reconocimiento de las diferencias, el reconocimiento del cambio climático, el reconocimiento de las diversidades étnicas, y lo empiezan a exigir, entre comillas, que eso esté representado en la política, en el periodismo, en el arte, y no le falta razón. Hoy por hoy, novelas que se refieren a, por ejemplo, el problema de género con la mujer suelen tener más opciones de ganar premios, las bienales tienen temáticas que tienen que ver con el cambio climático, y el arte se volvió, en general, un poco debitario de esta necesidad de levantar estas causas. Al punto de que si hoy día un pintor tiene entre sus tweets de su juventud algún tuit homofóbico o algún tuit racista, hay más probabilidades de que no pueda presentar su obra en ningún espacio público, pero un político sí. Porque esta suerte de disrupción se mudó a la política. Y la política se ha vuelto el lugar del escándalo, donde ser disruptivo es lo que vale, donde ofender es parte de tu estrategia. O sea, el señor Álvarez, hay que decirlo con todas sus letras, hace 10 años no hubiera podido ser premier de nada. Y el señor Gerí tampoco hubiera podido ser presidente de nada. ¿Cómo enfrentamos ese mundo político en el que las reglas básicas de comunidad no se respetan? ¿Cómo hacer desde las generaciones de ustedes valer algo tan sencillo como, no señor, si usted dijo eso que dijo, no puede representar al Perú, no puede tener el cargo que tiene? Bueno, yo creo que justamente está en dejar el mensaje que, claro, primero se van a ir, ahorita es contra nosotros, ¿no? Contra las personas LGBTI, pero mañana van a ser las mujeres, pasado van a ser las personas afrodescendientes, y así, ¿no? Este es un inicio, porque lo que quieren es justamente que no visibilicemos lo que rompe esa perfección que ellos creen tener, ¿no? Además, también mencionabas el arte, y yo siempre acompañaría al arte y la cultura, ¿no? Porque en el caso del Perú va de la mano, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, sacan leyes para que los artistas tengan, o sea, les hagan la vida más difícil todavía de lo que ya es, que no es una carrera muy rentable, lamentablemente, en el Perú, o quienes quieren hacer apuestas cinematográficas con ese tinte cultural, ¿no? Propio de nuestro país. O crítico, ¿no? Además, son también... no les quieren dar financiamientos, no quieren que se produzcan más esas producciones, no quieren que se hablen de esos temas, no quieren que se discuta de esos temas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que darnos cuenta que en realidad la política y diferenciarla, ¿no? Porque hoy día, ayer y hoy he visto un montón de artistas que habían salido a decir que iban a apoyar la marcha. Ahora, no, la marcha ya se politizó, ya no voy a ir a marchar porque ya se ha politizado, y era como que, escúchame, siempre fue político, ¿no? O sea, que no haya sido político partidario es distinto, pero entonces, si no sabes siquiera esa diferencia y agarras un micro y dices, no, ya no voy a marchar porque, no, mataron a Marina, sí, qué pena, pero ya se ha politizado esta marcha. Entonces, ese tipo de mensajes, cuando comenzamos a buscar pensar de forma individual, ¿no? Vamos a seguir cometiendo lo mismo, ¿no? O sea, ese sentido de comunidad creo que pasa por decir, escúchame, han matado o han intentado matar a integrantes de un grupo musical muy reconocido y querido, ¿no? Están matando a los transportistas, sí es cierto, ¿no? Pero también siguen robando y extorsionando a gente que tiene dinero, a empresarios. O sea, date cuenta que por diferentes partes nos están golpeando a todos los peruanos en realidad, ¿no? No porque ayer mataron al conductor de una combi o de una Custer, no significa que tú estás, no es mi realidad. O sea, bueno, ay, qué pena, lo mataron, no. Bueno, yo no voy al concierto, nunca voy a conciertos de cumbia, por tanto a mí no me va a tocar. No, porque cuando sepan cómo vulnerar
tus datos personales, cuando sepan que tienes dinero, cuando sepan o encuentren una vulnerabilidad, también te va a tocar y ahí vas a tener que salir a decir, ay, me tocó. Ahí está. Entonces, por eso creo que tenemos que darnos cuenta que no son casos aislados. Tenemos que ver la foto completa para entender que en esa foto completa vamos a entrar todos en algún momento, ¿no? Quizás no las mismas vulneraciones, pero sí todos vulnerables al fin y al cabo. ¿No? Quisiera agregar a la reflexión y regresar a lo que mencionabas, Patricia, de que ahora tenemos, al parecer, un presidente que ha seguido mujeres toda su vida y a un premier que también, le gustaban los pies, evidentemente. Y que después se haga con látigo, supongo, porque... Ese es otro político. Creo que responde a una hipertransparencia y a una espectacularización de las cosas que no teníamos antes, pero no porque no pasase, sino porque no se mostraba. Entonces, a lo que nos debe llevar esto es, bueno, tenemos más información para decidir. Los periodistas tienen mucho más facilidad para hacer sus investigaciones y nos tiene que llevar primero a elegir mejor, y gracias a la información que nos permite elegir mejor y a esta hipertransparencia que nos permite mostrar las personas tal cual son, porque tienen una huella digital que habla por ellos. Y segundo, a no ser tan duros con el pasado de las personas en cuanto no te define. Juzgar a las personas por su presente. Gerí seguía siguiendo a páginas porno, entonces no se salva. No, y los tweets de Álvarez son de hace 3 días. O sea... Y los tweets de Álvarez son hace 3 días. Pero sí se ha sido ingrato con personas que han cambiado su posición a lo largo del tiempo y que se han vuelto más tolerantes y que han sido expulsados del discurso público por cosas que sucedieron para atrás. Y además, también dotar el sentido y permitir la reparación y el cambio de las personas. Y la contextualización, Y ¿no? la contextualización. Saber en qué momento se hizo y por qué, ¿no? Y tener fe en la humanidad. Y como tercera cosa... estas personas están ocupando cargos públicos porque nosotros no los hemos ocupado. Entonces, las sillas donde tú no te sientas, otra persona se va a sentar. Ser conscientes de que tenemos que activarnos políticamente, este es mi leitmotiv. Activarnos políticamente aun cuando sea cansino, activarnos políticamente aun cuando no sea estético, activarnos políticamente aun cuando no tengamos nombre de generación, sino porque tenemos una convicción en que podemos hacer un cambio y que el Perú lo merece. Ustedes, con esto es la última pregunta que hago y después, por supuesto, paso a las preguntas del público. Ustedes están en una etapa de su vida en que todavía les toca construir un montón de cosas y viven en un mundo en el que guerras impensables están activas. Viven en un mundo en el que de pronto el trabajo se ha vuelto precario y se vuelve cada vez más precario, en el que la tecnología, que por supuesto es una maravilla para un montón de cosas, también puede restarle oportunidades a un montón de personas. Y la verdad, yo cuando tenía un poco menos de la edad de ustedes, viví entre bombas y terrorismo y inflaciones. Cada generación lleva lo suyo. Pero los retos de estas nuevas generaciones tienen que ver con la desesperanza, con un futuro que parece ser solo luminoso para algunos pocos, ¿no? ¿Qué esperan? ¿Esperan algo de las próximas elecciones? ¿Esperan algo de un próximo presidente? Ya no hablemos de ¿o simplemente han tirado la toalla? Yo sí tengo un poco de esperanza y de fe en las próximas elecciones. No va a ser un cambio totalmente, o sea, no el timón no se va a girar al 100%, pero creo que sí estamos y creo que muchas personas, además analistas políticos internacionales que analizan los países de la región, ¿no? De esta parte del mundo, coinciden que el Perú es uno de los países en que menos se puede predecir qué va a pasar, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Campeones en impredictibilidad. Sí, porque no se sabe, ¿no? Entonces, sí, Perú es clave. Pero justamente yo diría que eso, o sea, es la moneda tirada al aire y tenemos que, o sea, no rendirnos, seguir adelante, tener la fe y la convicción de que sí se puede, ¿no? Y lo estamos demostrando. Y no necesitas ser tú contra el mundo, ¿no?
es tú y tus compañeros. O sea, eso tiene que calar, yo creo, bastante, porque es lo que siempre han querido estos grupos, ¿no? Separarnos, ¿no? Agarrarnos dispersos, ¿no? Para que de esa manera sea más fácil impulsar sus ideologías, sus agendas. Entonces, yo creería que debemos comenzar a pensar en el otro. Yo creo que el egoísmo también es súper grande y un gran enemigo de los demás, ¿no? Del resto. Pero yo creo que estos jóvenes que llaman, o los que están dentro de lo que se considera jóvenes, son ya más de 2 millones, ¿no? Que son los que van a votar en las próximas elecciones, ¿no? Entonces, y quizás, y como parte de su proceso, tendrán que ver quién podría llevar su voz o quién puede liderar, porque eso es algo que no hemos logrado tampoco, ¿no? Claro, en las ganas de no querer replicar esta política que tenemos, donde alguien se aprovecha de una movilización para decirse abanderado o abanderada, ¿no? Pero también hace que nadie quiera estar adelante, ¿no? Que nadie quiera decir yo y mis compañeros. Y yo creo que la elección del liderazgo, a diferencia de antes que era más autoritario, como el fujimorismo, que es campeones en eso, ¿no? Se tienen que acelerar los procesos más rápidos. Yo escuchaba a Susel en un momento, reflexionábamos y ella decía, algo tenemos que hacer porque, claro, podemos criticar bastante a estos grupos conservadores, tradicionales, de derecha, pero ¿qué hacen ellos? Como muchos tienen esta creencia religiosa, cuando el pastor habla, da la orden y todas las ovejas siguen. Y así reducen sus procesos, ¿no? Sus procesos que a veces ella decía, y nosotros mucho nos demoramos en los procesos democráticos. Demasiado democráticos. Claro, o sea, tenemos que encontrar, y ella decía, no estoy diciendo que repliquemos eso de que uno manda y todos sigamos como borreguitos, pero algo tenemos que encontrar ahí para acelerar los procesos. Y claro, porque nos pasamos el tiempo discutiendo entre que, a ver, habla tú, hablemos todo, y al final terminan las asambleas y nunca se llegan a acuerdos, ¿no? Entonces, nuevamente no hay una fórmula, pero se tiene que lograr, ¿no? Martín Vizcarra creo que ha anunciado que va a estar, por ejemplo, mañana en la marcha, ¿no? El rey del TikTok, alguien que entendió perfectamente que ahí tiene que apuntar, ¿no? La gente lo quiere, ¿no? Bueno, imagínate, almorzar con él todos los días durante la pandemia, pues sus conferencias de prensa eran a la hora del almuerzo, ¿no? Entonces tú literal almorzabas con él, ¿no? Entonces la gente lo quiere. Entonces, por más que querramos que algunos que esté preso y otros que ya de una vez se diga si sus procesos van a terminar en sentencia con prisión para él está todo esto capitalizándolo y mañana va a estar ahí. Y claro, yo también sería la idea de que nadie, representante político, vaya, porque de alguna manera va a agarrar también ciertos réditos. Pero si él va, y si no lo votan, como le pasó a Batters en Juliaca, ¿no? O sea, va a tener la aprobación de los que estén ahí, ¿no? Entonces, pero esto va a pasar hasta que aparezca alguien que pueda representar a todas las voces, ¿no? Y nuevamente, eso es un proceso. O sea, eso no es como que, ok, juntémonos todos, votemos, ¿quién va? No, porque el liderazgo se gana además y este proceso va a demorar. Pero yo creo que si bien no se va a lograr para el abril del 2026, sí va a dejar la semilla para ir viendo creo que ahora hemos encontrado por dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces, sí tengo fe en que eso progresivamente va a cambiar, no de aquí a abril, pero sí en los próximos 5 años y quizás en las próximas elecciones. Interesante. Interesante cuando decías el Perú es uno de los países con menos predictibilidad, porque yo pensaba, claro, parece un problema, pero pensando en la predictibilidad de Venezuela, que Maduro se va a quedar hasta que se muera, o la de Nicaragua con Daniel Ortega, que no lo mueve nadie, prefiero la impredictibilidad 100 veces. A ver, Fabricio, por favor, tu reflexión. Todos los ingredientes están colocados en el lugar perfecto para que todo sea un fracaso. Y que todo sea un desastre y que las elecciones en verdad no cambien nada. Pero elijo la postura anticientífica de tener fe y tener esperanza, sin dejar de hacer el llamamiento a la generación de tomar esta marcha como un
primer paso, pero no el único paso. Que tenemos que organizarnos políticamente en lo que mejor podemos hacer. Si podemos hacer política partidaria y tenemos el estómago para hacerlo, hagámoslo. Si es que nuestra causa es el activismo, hagámosla con tolerancia, con inteligencia y con estrategia. Yana decía algo muy cierto, tenía un diagnóstico muy acertado, el decir que somos un país tal vez muy egoísta. Entonces, también votemos pensando cómo nuestro voto va a afectar a nuestro hermano, a nuestro conciudadano. Si votamos por la persona que va a mejorar la economía del país y que promete ser el potencia mundial, ¿cómo eso va a afectar a nuestros hermanos de las diversidades? Y si votamos por el candidato que va a darnos todos los derechos de diversidades, cómo sus decisiones en temas de política pública van a poder acompañarlo. O también darle la cuota de realismo a esa inocencia anticientífica de la fe y la esperanza al decir, ok, y a este candidato, ¿quiénes lo acompañan en el Congreso? Porque la votación para el Congreso va a ser importantísima, sino la más importante. El Senado va a gobernar. El Senado Sí, va a gobernar. El Senado va a gobernar y tiene que derogar las leyes pro crimen como primera prioridad. Entonces tenemos que votar pensando y mezclando la dosis perfecta de inocencia, de fe y esperanza, que esta inocencia también sea movilizadora y que nos haga participar en procesos democráticos activamente, y realismo, pensando en el Congreso, pensando en procesos de corrupción, pensando en que la palabra tiene límites y que la mentira tiene patas cortas. Uh-huh. Muy bien, yo creo que va a ser una elección además que no se va a disputar como estamos acostumbrados en canales de televisión y en programas de radio. Los streamers probablemente sean los que lleven la batuta de hacia qué candidato le dan más visibilidad. Creo que es lo que le ha pasado a Batters, por ejemplo. Batters ha paseado por todos los programas de streamers importantes que hay y claro, llegó a Juliaca y lo único que querían era apedrearlo. En una de las entrevistas, yo lo entrevisté en uno de los podcasts y él dijo, y además lo convertí en clip en estas semanas, porque él dijo, yo voy a ir a Puno, en el sur, donde yo voy a ganar. Pues yo soy popular en el sur, ¿no? Y bajo esa creencia, que es lo mismo que creo que le ha pasado a Dina Boluarte, que se fue creyendo que estaba haciendo las cosas bien, ¿no? En esta, no sé si demencia o algo, sí, claro, de ¿no? realidad absoluta. Él ha ido pensando que la gente lo quería en el sur y Puno se lo ha demostrado, el hecho, no, acá no. Y ha sido un mensaje, y ha caído perfecto porque ha sido un mensaje para todos los demás que pensaban ir o estaban dentro de su agenda programar viajes para el sur, ¿no? Entonces, va a haber de todo. Mira, esto es una muestra, un pequeño tráiler de lo que va a pasar y lo que va a ser en el 2026, en abril. Eso va a ser horrible. Y lo que decía Fabricio también es cierto, ¿no? Cuando tú dices no, que es como a mí, ¿no? Siempre me decía, métete a la política. Yo, no, gracias, no. Total, tú siempre reniegas de los políticos, tú siempre reniegas de la clase política. Y cuando alguien te está invitando a ser parte de la política, no quieres. Entonces, no quieres, pero sí te quejas, ¿no? Y por ejemplo, y así como yo, seguramente muchas personas más dicen, no gracias, pero luego, claro, estamos también criticando. Entonces, también para reflexionar al respecto, ¿no? Para reflexionar, y lo que decías, ¿no? Cuando alguien no se siente en esa silla, alguien más lo va a hacer. Y lamentablemente, siempre los buenos quedan fuera y le dejamos el espacio a esos que están ahorita sentados ahí, ¿no? Entonces, creo que ahí sí nadie te puede obligar, ojalá de los pelos, arrastrarte represéntame, ¿no? Pero, como decía Fabricio, coincido en que si está en tus posibilidades, consideras que tienes la entereza, las fuerzas, la energía para ser la voz de lo que representes, a favor de tu causa, del medio ambiente, lo que sea tu agenda, lo que tú consideres que debes luchar, que estés ahí porque yo creo que todos los perfiles somos necesarios en todas las áreas. No dejemos que por querer evitar confrontación, dejemos que ellos sigan ganando terreno, ¿no? Sí, yo creo que hay una necesidad de los grupos de poder de envilecer la política para que nadie se quiera meter y entonces quedarse solo ellos, porque a ellos no les da vergüenza
serviles, ¿no? Así que eso es un problema, porque el espacio que tú dejas lo va a ocupar alguien más. Bueno, yo estoy encantada con esta conversación. Me han infundido un poco de fe, la verdad. Creo que las próximas elecciones van a ser complicadísimas. Ya les digo, tengo un hijo de 17 años que va a cumplir 18 ahorita, que va a votar por primera vez en el 2026 y me dice clarísimo, ¿no? O sea, mamá, yo voy a votar nulo. Le digo, no, vas a votar por quien yo te diga. Y en segunda vuelta ya veremos. Y ahí podemos votar nulo. ¿No? Pero, en esta casa. Pero digamos, no está conectado y no me parece gratuito que no esté conectado con la política, ¿no? O sea, para él es un mundo absolutamente ajeno que no le genera ningún atractivo. Pero creo que es como bien decías, Yana, es un trabajo que hay que hacer. O sea, eso no ocurre de la noche a la mañana. Me encantaría escuchar las preguntas que puedan tener o comentarios que puedan tener entre el público, porque vamos, no siempre los jóvenes tienen la palabra y no siempre nos pueden contar qué es lo que piensan hacer. Y espero estén esperanzados, por favor. Les ruego, tengan esperanza. Contra toda lógica, como dice Contra toda Fabricio. lógica, es una posición totalmente anticientífica, pero tengan esperanza. No me estoy yendo derrotado, al contrario, creo que de acá me voy a ir mañana esperando que mañana sea para ponernos las zapatillas y estar ahí. Mañana sacamos a Claro Gerí. que sí, y sacamos a Gerí. Sobre todo porque ya deberían haber aprendido los políticos que no nos pueden imponer la sinvergüencería, ¿no? Nos imponen la sinvergüencería cada vez que pueden. Y hay un momento en que hay que decir hasta aquí nomás, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna duda. Ya la mencionaba al inicio que al peruano lo hincan y reacciona. No sé si al peruano, ¿no? Creo que nuestra especie en general, algunos tienen más alma de piñata que otros. Yo en lo personal, Gandhi y Luther King me son muy lejanos. No suelo poner la otra mejilla, no me juzgo tampoco, no sé si esté bien o esté mal, ¿no? Me venía a la mente el personaje de Robert De Niro en Taxi Driver, Travis, cuando dice, "Are you talking to me?", ¿no? A veces siento eso, porque lo que está pasando no lo he vivido yo nunca. O sea, me parece una supina sinvergüencería, me parece cachaciento, me parece que me están hincando. Entonces, hablabas de cómo el progresismo y lo woke, tal vez con ese tufillo de superioridad, ha generado otra contracorriente que es la que estamos viviendo. Pero, ¿cuáles son los caminos para ser tolerante con la homofobia, con el racismo, con el clasismo, con la xenofobia? Yo en lo personal no los encuentro. No encuentro tolerancia ante eso. Y sí, pues tal vez también hay algo de escueleo cuando uno trata de hacer entender a la otra persona, ¿no? No digo que nos convirtamos en el personaje de Travis, de Taxi Driver, ni que pasemos a la clandestinidad. Fabricio siempre se ríe cuando yo digo eso. Ya estoy muy viejo para hacerlo, pero no sé qué hubiese pasado si vivía este momento a los 20 años. ¿Existen caminos? Mañana voy a estar en la calle y esperemos que todo transcurra pacíficamente, pero algo de mí también dice que cuando algo transcurre pacíficamente no logramos cosas. ¿Cuál es ese punto medio? No. Después también hablaban de la falta, no hay liderazgos, no existen liderazgos. Yo quisiera tener a alguien a quien seguir. Cuando me escriben en redes y me preguntan, Lucho, ¿y cuál es tu opción? No la tengo. O sea, sé lo que no quiero, pero tampoco sé muy bien lo que quiero, porque no veo a nadie visible. Bueno, he dicho muchas cosas, ¿no? Pero sí me gustaría que alguien me diga cómo puedo practicar la calma en mí, ¿no? Alguna terapia que me lleve un poco a respirar más y no sentirme convulsionado, porque psíquicamente yo siento un desgaste que está afectando mis vínculos, mi entorno,
todo, porque estamos polarizados y todos estamos polarizados en nuestros núcleos familiares, en nuestros círculos de amigos. Entonces, cuando hablan de esperanza y eso, sí digo, sí, yo también, no quiero que se apague, pero ¿hay vías concretas? Algunos dicen, vota mejor, me parece una tontería. ¿Cuáles son esos caminos? ¿Los tenemos? Gran pregunta. Sí. Bueno, yo solo para que te sientas acompañado, Lucho. Sí. Alguna vez un compañero de trabajo homofóbico, con todo mal, racista, me dijo, lo que pasa es que ustedes se creen superiores. Y yo lo miré y le dije, somos. Claro. Lo siento. Yo apostaría a que es una fórmula que puede funcionar y que creo que ha funcionado, es empezar por tu entorno, ¿no? Porque a veces queremos pelear con el vecino que escuchamos que dijo que está en contra de los LGBT y me voy a pelear con él. No, primero en tu entorno, en los entornos, y también nosotros ser estrategas, por eso decía, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy socializando en algún espacio, ¿no? Imagínate que venga alguien un hombre y me quiera servir el trago y yo salga con que, no, yo soy independiente, una mujer fuerte, empoderada, yo me puedo servir el trago, ¿no? No necesito que tú me lo sirvas, ¿no? Entonces, convierto un espacio de socialización en un momento... En un conflicto. Entonces, bueno, ¿en qué tanto me va a afectar que este hombre me sirva el trago? Bueno, pues sírveme, ¿no? Entonces, pero claro, mucho creo que las personas dejaron de ser estrategas en su día a día y entender que sí, hay momentos para salir a marchar contra causas grandes, como una movilización, una protesta, pero en tu día a día gana tus batallas personales para que luego seas un buen soldado que ayude en la guerra, ¿no? Entonces, gana primero en tu entorno, poco a poco irás avanzando, y además eso te hace sentir también que está funcionando, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a mí, y justo recordábamos antes, ¿no? Que habíamos trabajado juntas antes de mi transición, y yo dejé 2 años de trabajar porque me dijeron, el Perú no está preparado para periodistas trans, ¿no? Entonces, durante 2 años no trabajé porque me resigné y dije, sí, ya me cansé de tocar puertas. Mis propios compañeros del canal me decían, pero ¿cómo se te ocurre ser mujer, no? Y era como que, ¿cómo te explico que no fue que me levanté un día y dije, ay, quiero ser mujer, ¿no? Que es un proceso. Pero inclusive en esos momentos, o sea, yo no agarré de la cólera, de la discriminación, no la convertí en mi bandera, ¿no? O sea, yo dije, ok, vamos a ver qué hago. Y empecé con mi familia, ¿no? 7 años me tomó, pero justamente fue a hablar con ellos. Al comienzo se les salía a decirme hijo o tratarme masculino, ahora ya no pasa, ¿no? Entonces, y sentirme bien que, oye, ahora mi papá, mi mamá, mis tíos y cada vez más gente de mi entorno está entendiendo el respeto por la diversidad, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo lo digo en mi caso, porque es el tema, y eso yo lo mencionaba, ¿no? Cada quien, el tema que elija defender, lo que lo motive a defender y a salir a movilizarse, lo convierta en algo personal para su entorno. Entonces, en mi caso era obviamente mi identidad de género, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos, ¿por qué? Porque cuando tú logras solucionar un problema, hay una cosa de satisfacción, ¿no? Que tú vas a una casa y de pronto tu tío que nunca entendió nada, entendió gracias a ti en una conversa amigable y tú dices, oye, sí funciona. Y luego será la tía, y luego será la abuelita, y luego... Entonces tú vas generando y vas diciendo, oye, sí funciona. No queramos cambiar el mundo uno solo, porque a veces queremos eso, ¿no? Queremos ir a un auditorio y que todos salgan convencidos de que es lo que yo digo está bien. Y no es así, porque los seres humanos, como decías, somos más complejos, ¿no? Entonces, sí, ese trabajo de hormiga sería una estrategia. Uno, ¿no? One by one, como se dice. Vamos a decir uno a uno. Y yo creo que así. Y si, por ejemplo, tú lo haces en tu entorno, Fabricio lo hace en su entorno, yo lo hago en mi entorno, Patti lo hace en su entorno, vamos a ir generando más cambios reales, pequeños por supuesto, pero lo vamos a ir haciendo, lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería una estrategia, por ejemplo, ¿no? Uno por uno, ¿no? Y el Perú, en ese problema particular actual de progresistas versus conservadores, creo que tiene una ventaja muy grande de resolución, porque como decía Zenón de Paz, analizando a Gamaliel Churata, que es un escritor vanguardista,
el principal problema del Perú es y siempre ha sido identitario. Nos enfrentamos a un panorama en donde la discusión y la contendencia principal del mundo es la identitaria. Entonces nosotros, los que hemos tenido el problema identitario toda la vida, deberemos ser los primeros en saber cómo resolverlo. Y Yana lo ha dicho muy claro. Quitarnos las etiquetas, por difícil que sea, de homofóbico, de transfóbico, y empezar a conversar y empezar a hablarnos, porque de seguro como nosotros tenemos esas etiquetas hacia ellos, ellos tienen ciertas etiquetas hacia nosotros. Entonces esas etiquetas nos categorizan, nos hacen un otro y nos hacen estar lo polarizados que decía Lucho que estamos. Conversar es el primer paso, hacer el trabajo de hormiga es el más grande trabajo y que tenemos que hacer día a día con muchísimo amor, con muchísima fe en la humanidad, no dándonos como personas perfectas, no asumiéndonos como personas perfectas y asumiendo de que van a haber diferencias insalvables, pero como dice Patricia, encontrémonos en lo que nos es común. Luego, en lo que respecta a la incomodidad sobre el éxito de una marcha pacífica o no, el gobierno de Dina Boluarte ha cometido una matanza contra aproximadamente 50 peruanos. Y con mucha violencia de ambas partes y no pasó absolutamente nada. Pero porque el cambio no está motivado por las muertes de nosotros los peruanos porque estamos con unos sinvergüenzas en el poder, sino el cambio está motivado por un interés principal de estos políticos que es reelegirse. Y ahora recién que han visto que su reelección está verde, está inmadura y que no va a suceder, han cedido al clamor popular de vacar a Dina Boluarte. Lo que tenemos que mostrarle en la marcha a los políticos es que nadie va a votar por ellos, si es que siguen como están. Porque eso es su punto de dolor, eso es lo que les jode y eso es ser estratégicos. Les aseguro de que si hay muertos en la marcha no van a hacer absolutamente nada. En el momento en que van a actuar es cuando sientan que nadie va a votar por ellos. Están temblando con el por estos no. Así es. Temblando con el por estos no. Este gabinete además es muestra del miedo total a presentar un gabinete de repartija en el Congreso y se ha presentado un gabinete de burócratas grises que no se sabe quiénes son, porque se quiere confundir a la población y porque no se le quiere dar una consigna exacta, porque están aterrados de la marcha. Al punto de que han renunciado a su cuota de poder en un gabinete, que ya es bastante, ¿no? A mí me gustaría sumar a la reflexión de Lucho el hecho de que yo espero vivir en un mundo en que Yana no tenga que hacer tantos esfuerzos para ser comprendida en este trabajo de hormiga, pero también espero vivir en un mundo en que no le echen pintura a un cuadro hecho en el siglo XVII, donde la niña parece medio sexualizada y hay que entonces borrarla del mapa, ¿no? O no leer Lolita, porque Lolita resulta que, no sé, fomenta la pedofilia. Y no existe la historia porque la historia es mala. Así es. O sea, tal vez esos límites nos ayudan a entender dónde están los puntos medios, ¿no? ¿Alguien más tiene una quizás pregunta? una reflexión mucho más puntual, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando he visto artistas que han salido a decir, no, yo no voy a marchar, y otros que sí, quizás no necesitas, por ejemplo, en el caso del rubro de los actores o actrices, salir a pedir a todos los actores y actrices, ¿no? Quizás puedes empezar por tu producción o lo que estés haciendo, en la próxima obra de teatro que tengas con tus compañeros de escena, y así, y irás poquito a poquito, ¿no? Yo sé que a veces somos impacientes y queremos, no, todos de una vez, pero lo que ha funcionado más es este trabajo de hormiga. Muchas gracias. Justamente como han señalado, en el Perú, en general estamos años luz por detrás en una serie de derechos civiles fundamentales, realmente. Lo cual lleva a una encrucijada, un problema bastante real, la necesidad de poder poner en marcha esos derechos civiles de una forma representativa y democrática, pese a que el Perú es un país que a nivel de valores y actitudes, a nivel sociológico, estamos mucho más cercanos a Uzbekistán, a Ruanda, que inclusive a países vecinos como Chile, Argentina o Brasil.
Esta es una realidad medida, el World Value Survey lo saca cada par de años para deprimirse un poco, pero genera ese problema. ¿Cómo podemos llevar a cabo esos cambios, en especial cuando la mayor resistencia, desafortunadamente, se da en algunas de las zonas más marginalizadas del país? Así que quería poner esa pregunta, me parece un tema bastante interesante y que justamente juega con esta cuestión de la necesidad de poder llevar a cabo cambios que sean justos, pero también representativos y que tengan un tacto real con una abrumadora mayoría de peruanos. Qué difícil pregunta. Yo creo que igual la respuesta es anticientífica. Habla un científico social. Entonces, la respuesta está en la fe, en la esperanza y en el trabajo de hormiga del que hablaba Yana, ¿no? Es una combinación entre, primero, atender demandas materiales. Hay unos valores muy específicos que son valores al final de supervivencia, porque los valores progresistas se asocian a urbes, a ciudades, y las personas que tienen condiciones mucho más complicadas tienen valores mucho más conservadores por naturaleza antropológica. Pero en ese sentido, las élites tienen el rol histórico de, primero, pese a que suene contradictorio, no ser elitistas y atender demandas materiales y no posmateriales, hacer el trabajo de hormiga y tener mucha fe y mucha esperanza en que después de años de trabajo se pueda instaurar una república en la que todos sepamos que somos de un lugar y no seamos islotes de intentos de país. Yo iría más o menos por esa línea también, ¿no? Empezar reconociendo los privilegios que tengamos, porque inclusive yo, en mi caso, en la propia comunidad trans, recuerdo que para un video de Marcha del Orgullo me dijeron, termina diciendo algo así como que, si yo pude, tú también puedes. Y era como que, a ver un ratito, hay un truco con eso de que si yo pude, tú también puedes, ¿no? ¿Cómo le digo, por ejemplo, a mis compañeras que ahorita deben estar en Girón Cepita, en el centro de Lima, paradas, muriéndose de frío? ¿Cómo le puedo decir a ellas, mira, si yo pude, tú puedes? Porque yo he podido ir a la universidad, por ejemplo, ¿no? Y lo que he pasado seguramente no se compara a lo que ellas pasan, ¿no? Entonces, hay que detenernos a pensar que no todos vamos a avanzar a la par, pero sí debe ser el objetivo que todos avancemos a la par, ¿no? Y ver los mecanismos para lograrlo también, ¿no? Entonces, reconocer los privilegios en primer lugar, y en segundo lugar sería comenzar a ver, por lo menos quienes quieran o así lo decidan, desde su punto o desde su expertise, cómo ayudar a otros, ¿no? Yo sé que todos buscan el crecimiento económico individual, familiar, es parte de la vida, ¿no? Pero cómo hacer, y acá lo digo, no necesitas seguir lo que el resto sigue, no necesitas meterte en política. Si tu rubro es, por ejemplo, la ciencia, ve cómo puedes ayudar en ese rubro a que más gente tenga acceso, no sé, por ejemplo, a medicamentos, a tratamientos naturales, ¿no? Si te gusta el medio ambiente, entonces contribuye a que haya espacios verdes en tu zona, ¿no? Ayuda a que los parques estén bien cuidados. Si te gustan los animales y los quieres proteger, también involúcrate en esas causas. Entonces, en lo que les motive a hacerlo, empiezan a pensar por el otro, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el primer paso, ¿no? A ver, de toda la gama de problemas sociales que hay, ¿dónde quisieras ayudar? ¿Cuál podrías hacer? Y que no se sienta que estás obligado a hacerlo, ¿no? Entonces, eso sería un paso, una forma de pensar, de irnos con esa reflexión. A ver, yo soy arquitecto, ¿cómo puedo ayudar? ¿No? Entonces, oye, puedes ayudar a una persona que vive en un asentamiento humano a ver cómo mejorar sus estructuras, por ejemplo, de su casa, ¿no? De la mano de un ingeniero, por ejemplo. Entonces, ver las maneras en las que nuestros conocimientos puedan ser encauzados en ayudar a otras personas. Que yo creo que todas las carreras y todas las profesiones, probablemente más las de humanidades, pero en general todas, es para algún beneficio de otro grupo de personas. Ya sea construir, ya sea la economía, ya sea lo que sea, la cadena alimenticia, o sea, lo que sea,
yo creo que podemos llevarnos como una reflexión eso, a ver, con mis habilidades, ¿cómo puedo ayudar? ¿No? Y eso es lo que contaron, por ejemplo, los clown, ¿no? Cuando van a dar la alegría a los enfermos, por ejemplo, ¿no? O sea, ellos no están cambiando el mundo, pero le están cambiando el mundo a esas personas, ¿no? Entonces, eso. Y entender esta diferencia, porque creo que lo soltaba, pero no desarrollaba en esta idea de las demandas posmateriales y las materiales. Las demandas materiales son la de comida, hogar y servicios básicos. Si al final una gran parte del tejido social peruano tiene como su principal preocupación la comida, el trabajo, el hogar y los servicios básicos, cuando nosotros le hablemos y vayamos a hablar de derechos animales, pues tal vez no están tan preparados para ese discurso aún. Igualar para arriba en esos sentidos primero, porque de eso depende la vida de estas personas. Yo sumaría el hecho de no quedarte, o sea, que no te agarren desprevenido. La ofensiva de con mis hijos no te metas ha sido planeada al milímetro. Tienen una organización que ha llegado a todo el Perú. Yo me acuerdo que cuando Jaime Saavedra me decía, no, que este grupo que está súper bien organizado, yo le decía, ay, no, son unos 4 fanáticos. No, pues no eran unos 4 fanáticos, ¿no? Y tenían todo un proyecto, que es lo mismo que les ha pasado a los demócratas en Estados Unidos versus Trump. O sea, de pronto llegó Trump con todo armadísimo y nadie tiene una respuesta, ¿no? Entonces, no dar por hecho de que como tú tienes la razón y eres moralmente superior, tu idea va a convencer a todos los demás, ¿no? Y otra cosa que yo tal vez sumaría con riesgo de equivocarme es tampoco ser tan prejuiciosos. Yo, por ejemplo, la primera vez que en Lima hubo una discoteca gay, para gays y trans y qué sé yo, no fue en Miraflores, San Isidro, fue en un barrio recontra popular que me fui a hacer mi primer reportaje ahí. Y el primer equipo de fútbol solo hecho por trans y gays lo conocí en Santa María de Nieva en un campeonato de fulbito donde a nadie le molestaba que salieran las chicas vestidas de chicas. Es decir, a veces asumimos que determinados sectores son más conservadores de lo que realmente son, ¿no? Más bien las élites pueden ser mucho más conservadoras que las clases más populares, ¿no? Y no quieren necesariamente, como a mí, ¿no? A veces, por ejemplo, he ido al mercado y la señora me ha dicho, joven, tome su vuelto. Y yo, ¿cómo que joven? Disculpe, señorita, ¿no? Entonces, esa señora no es mi enemiga. Es una persona que no sabía. Entonces la corriges, ay, disculpe, señorita, ¿y cuál es su nombre? Yana. Ah, ok, ¿no? O sea, esa mujer no es mi enemiga. Pero si escucho a alguien como la pastora Aguayo, como Muñante, como el congresista, o sea, esa persona no se está confundiendo. Esa persona adrede me está queriendo vulnerar, ¿no? Exacto, entonces hay que también diferenciar. No todas las personas que quizás no estén alineados con nuestros pensamientos son nuestros enemigos. Son quizás por falta de información, son personas que no han estado en espacios de discusión. Entonces, también, y es un poco lo que tú dices, el prejuicio, ¿no? Ah, me trató de masculino, entonces es mi enemiga, la detesto, la odio. No, o sea, empecemos también a dialogar y a tener los mínimos de convivencia, ¿no? Hola, me pareció muy interesante la conversa y quería jugar en tándem con lo que se ha comentado y poner un par de ingredientes, ¿no? El primero es recogiendo lo que han dicho. Creo que a veces nos olvidamos cuán diverso es el país, ¿no? Cuán distinto. No es lo mismo un joven Ayáninca que un joven de Los Olivos o un joven de Chiclayo o un joven de Tacna. Hay un libro sobre esto, no hay país más diverso. Una cosa es que uno lo piense y otra cosa es que lo viva, ¿no? Entonces creo que no hay muchos puentes entre los mundos que hay en el Perú. Y eso incluye, por supuesto, el mundo trans, el mundo de las mujeres, el mundo de los ambientalistas, el mundo de la gente más conserva, reaccionaria. Y son mundos que a veces no se tocan. Y eso me parece un problema, porque estamos como gritando desde cada hueco, desde cada loseta, y sin entendernos. Y por eso me parece bien interesante lo que dice Diana, ¿no? Antes que ponerte a discutir y ponerte a adoctrinar a la gente, quizás sea muy importante algo tan simple como ser una buena persona. Escuchar, ser transparente, ser dialogante, ¿no? Y también esto va en el sentido de cuánto sufren unos y otros, ¿no? Hace poco estaba haciendo un reportaje sobre extorsiones y es de espanto lo que ocurre, ¿no? Es de espanto. Y uno de pronto
acá donde estamos es una burbujita, ¿sí? De pronto muchos de nosotros no tomamos muchos microbuses, no vamos por los barrios más jodidos, que son San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores, los más golpeados por las extorsiones. Entonces no sentimos lo que pasa. A esas personas que están viviendo eso, una parte de la agenda progre, woke, etcétera, no es prioridad, tristemente. No es prioridad para ellos. Entonces, meterlo como una cosa así fundamental va a generar repelencia y en algunos casos ahí capitalizan la gente más conservadora. ¿Cómo se explica en el homenaje a Charlie Kirk, por ejemplo? Iba a la pituquería ahí, no, iba gente de barrios, ¿no? Entonces hay algo que ha estado fallando y coincido, no sé si es superioridad moral o simplemente a nadie le gusta, como dice Yana, que lo esculeen, pues, que le hagan sentir que es un huevón, ¿no? No, a nadie le gustan, pues, ¿no? Y creo que eso es algo que ha provocado una herida que ha ido creciendo y con el tiempo ha hecho que de efecto a nivel no solo local, sino mundial, ojo, y ese era mi segundo punto, hay una onda expansiva contraprogresista en el sentido más amplio del término. Acaban de bajarse al presidente de Madagascar, no sé si han visto, se bajaron al primer ministro de Nepal por otros motivos, pero hay una rencilla con el poder que de pronto no estamos descifrando. ¿Qué puede pasar acá en el Perú? Yo no lo sé, pero me quedo con lo que me dijo un alumno hace un rato de una clase, que va a marchar mañana. Me dijo, nosotros, los jóvenes, ya no queremos discursos, queremos contar historias y emociones. Y creo que por ahí hay algo que podemos escuchar y sentir, ¿no? Más que discursear, sentir con el otro. No quiero decir la palabra empatía porque está muy cacareada, pero es algo así, ¿no? Algo así como ponerte en el lugar del otro, ese que no se pone en el lugar del otro y que te insulta, ¿no? Y como él contaba eso, ya es irrespirable, a veces uno termina perdiendo amigos en las elecciones, pero hay que hacer un esfuerzo para no caer en ese juego de la pelea inútil, desgastante y que no lleva a nada, ¿no? Si algo queremos que nos diferencia a los que supuestamente queremos un mundo más justo, es justamente ser justos. ¿Es tan difícil eso? ¿Es tan difícil? Pero imposible no es, y vamos a ver qué pasa mañana. Gracias. Y elegir dónde hacerlo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, como ley de vida de hace los últimos 10 años es, yo ya no discuto ni en fiestas, ni en discotecas, ni con trago en mano sobre derechos humanos, política, no. Yo me hago cuando quiero, porque me buscan a veces la boca. No, pero no sé. Salud, sí. Que viva el Perú. Sí. Ahora, yo sí le diría a Ramiro una cosa que es verdad que siempre decimos, cuando no están resueltas las necesidades básicas, no hay tiempo para pensar en derechos de ningún tipo. Pero los de con mis hijos no te metas, supieron montar su discurso sobre cosas aparentemente no materiales y eso atravesó todo el Perú. O sea, no, nadie dice que esté bien, pero digamos que lograron interesar a la gente en algo más que comer, ¿no? Pero utilizaron los niños. Y es algo que siempre fueron pasa. Los reyes del storytelling perverso. Exacto, ¿no? porque, a ver, y eso es algo también que se realiza, ¿no? Si alguien viene con un proyecto de ley y te dice, este proyecto de ley es para nuestros niños, probablemente yo también lo firme, porque también tengo menores en mi casa y mi familia y quiero protegerlos. Pero luego cuando te das cuenta y la letra chiquita y el artículo tal de la ley en realidad busca discriminar y vulnerar a otras personas, ahí es como que, a ver, un momentito, ¿no? Para que no violen a tu hijo en el colegio, exacto, te dicen, ¿no? eso no va a pasar. Y como nota muy al pie de página, sembremos la duda en nosotros. Mi biografía dice que me gusta tener la razón, pero... ¿Y si estoy equivocado? Entonces, si nosotros tenemos alguna convicción, hacernos la pregunta en un momento que tengamos de ocio, porque entiendo que somos personas que tenemos momentos de ocio, al menos las que estamos presentes aquí, hacernos la pregunta, ¿y qué si estamos equivocados? E intentar seguir esa línea racional, ese train of thoughts, esa cadena de pensamientos para ver a dónde nos lleva y a ver si nos puede hacer cambiar nuestras convicciones, encontrar la razón por la que el otro piensa así y entendernos un poco más entre todos, que es lo que falta en este país.
no caer en dobles morales, ¿no? Yo tenía una táctica cuando era periodista. Cuando un político que me caía más o menos bien o me parecía chévere hacía algo que no sabía muy bien si estaba bien, mal, estaba en discusión, me imaginaba si lo hubiera hecho Alan García. Ay, bueno. Si me provocaba bronca, está mal. Se acabó. No había nada más que discutir. Bueno, gracias por habernos escuchado, gracias por habernos acompañado esta noche. Creo que ha sido una conversación súper interesante y que además nos da como pilas y ganas de ir mañana a marchar para no tener esas autoridades tan impresentables que nadie eligió. Gracias.